Estamos hoy en el sexto capítulo de las leyes de Paradumá, en el cual vamos a estudiar acerca de del agua que se usaba para mezclar con las cenizas de la vaca roja y conjuntamente se salpicaba aquellos que quedaron impuros ritualmente por venir en contacto con un cadáver, y con eso se purificaban. Entonces hoy vamos a ver acerca del agua, de dónde venía el agua, de dónde y cuáles recipientes usaban para transportarla, etc. Dice así el Rambam, Hilchot Paradumá Perek Shishi Halakha Aleph. Hamaim shenotnin alav eifer apara. El agua en el cual se pone las cenizas de la vaca roja. En Memarino Tonel Obekli solo se pueden agarrar las aguas a través de un utensilio. Minimainot Minarot Moshin. ¿Y de dónde se agarraban? O de las de una fuente, de un manantial, o de un río que fluye. ¿Sí? Esos son los dos lugares del cual se puede agarrar. ¿Por qué? Porque dice en el Pasuk, en Números 19-17, que vas a poner sobre él aguas vivientes, sobre el recipiente. ¿Sí? Y vamos a ver más extensamente en las leyes de Mikvah, en las leyes de Mikvaot, que se refiere a agua viviente, pero en general lo que se necesita saber para ahora es esto, que es o de un manantial, o sea, de la fuente del agua, o de un río constante, ¿sí? Que tiene un flujo de agua constante. Eso se considera agua viviente. Agua estancada no es agua viviente, ¿sí? O un río que no fluye constantemente, sino que tiene sus épocas, tampoco es agua viviente. Y cuando se pone las cenizas sobre el agua que fueron recibidas en el recipiente, eso es lo que se llama kiddush, o sea, la santificación del agua. ¿Sí? Eso es lo que se llama kiddush. Y estas aguas, shenitan aleim eifer, las aguas las cuales tienen la ceniza dentro de ellas, hen hanikrain mei hatat u mei mekudashin, es lo que se llama las aguas del hatat y las aguas santificadas. Vehem shenikru shenikaran akatu mei nida, es lo que se llama en el pasuk las aguas de nida. Okay, tiene distintos nombres, se refiere a las aguas una vez que ya tienen estas cenizas. Ahora vimos de dónde vienen las aguas. Ahora, ¿quién puede llenar estos recipientes con agua? ¿Quién es apto para hacer esa parte del servicio? Entonces dice, todos son aptos para llenar los recipientes con agua. Chutz mejeresh shotev katan, con la excepción de un sordo mudo, uno que está inestable emocionalmente, un retardado mental, y Bekatán, y un niño. Bakol ksherim lekadesh, chutz mejeresh shotev Bekatán, y todos son aptos para santificar las aguas, con la excepción de un sordo mudo, uno que es inestable emocionalmente, y un niño. Veme malin, veme cachin en los bekli, y solo se hace el proceso de juntar las aguas, solo se hace con un recipiente, así como también el proceso de santificar las aguas se hace solo con un recipiente. Gracias. Ve mazine lo mikli, así también el salpicar solo se hace con un recipiente. Vamilu y vakidush ksherim belaila, y el llenar el recipiente con agua y el santificar las aguas se pueden hacer también a la noche. Pero el salpicar
y el poner el hisopo adentro, eso solo se hace de día. Y todo el día es, es apto, o sea, no hay tiempo específico durante el día en el cual tiene que ser hecho eh, el salpicado o el sumergir del hisopo adentro, sino se puede hacer durante todo el día, no la noche, pero el día puede ser cualquiera, o sea, cualquier parte del día. Halajá Gimel. Ahora dijimos que tiene que ser el agua, las aguas tienen que ser sacadas con un recipiente, así también cuando se santifica las aguas también tiene que ser eso, un recipiente. Entonces ahora vamos a ver cuáles tipos de recipientes son aptos. Les dice que todos los recipientes son aptos. Afilu beklei glalim, inclusive con recipiente de hecho de excremento de animal. ¿Sí? Inclusive tal recipiente. Uclea vanim y recipientes hechos de piedra, Beclea tamá, ubesfiná y recipientes hechos de, de tierra, de barro, y así también hechos de un barco. Vejat klejeres, vejat cola kelim, así también todos los, o sea, recipientes de cerámica y cualquier otro recipiente es apto. Con la excepción, avaleme malim, kachim velo mazin, bedfanota kelim, pero no se puede usar las paredes de recipiente. Sí, o sea, no el recipiente mismo, sino usar la pared como para sacar el agua. Velo bishulea mahatz, velo mugfata javid, velo jafna, velo beitzat tragonem, velo beshoket shebasela. O sea, ni tampoco se puede usar con la base de un recipiente que se usa para cargar el agua. O sea, que no es un recipiente completo, o con la tapa de un jarrón, o con las manos de uno, o con la cáscara de un huevo, sí, que son todas cosas que técnicamente pueden transportar agua, pero no están consideradas halógicamente un recipiente. Por lo tanto, no son aptos. Pero algo que se llama el huevo de que se usa los artesanos, o sea que era algo así, era como un molde en el cual hacían, ¿sí? Y ponían ahí, no sé, la cerámica o lo que sea, para hacer su olla o cualquier otro recipiente. Entonces ese recipiente también se puede usar porque en definitiva también es un recipiente y está hecho de cerámica. Halajá Dalet, Shulei Klei Etz, Veklei Zhujit, Veklei Etzem, recipientes de madera y de vidrio y de hueso, o sea, no se pueden usar siempre y cuando no fueron transformados en recipientes completos. O sea, si uno hace algo de hueso, un recipiente, un vaso de hueso, como hay mates, ¿sí? De hueso, por ejemplo, y hay en Uruguay, y hay, ¿sí? Entonces, solo cuando los hace un recipiente, ahí es cuando los puede usar. Pero solo usarlos como recipiente por el hueco que tienen naturalmente, eso no se puede. ¿Sí? Así también es con madera y con vidrio. Así también la tapa de un recipiente, si fue designado para ser un recipiente por cuenta propia, ¿sí? Por cuenta propia, entonces ahí también sirve. Y el huevo de una ¿cómo se llama? El animal grande, de un avestruz,
¿sí? El huevo un avestruz, que le pusieron cerámica alrededor, entonces ese huevo sí es apto para estos procesos. Alajá, hey, kli shegbura be'aretz o besela, afilu shegbura besid, mekachimbo mezim mimeno. Un recipiente que lo conectaron a la tierra o a una roca, sigue siendo un recipiente y es apto para este proceso. Asa tarash el titza biblakli, en el caso que le hizo como una, vamos a hacer un dibujo. ¿Sí? Tenía acá el vaso, este es el vaso, y le hizo sobre el vaso, le puso un borde de cerámica. Entonces la pregunta es, cuando pasa el agua por ahí, está pasando quizás por algo que no es un recipiente, porque el borde por sí mismo, si uno saca el borde parece algo así. ¿Sí? O sea, es solo como un anillo. Entonces, la pregunta es si ese borde impide, o algo así, para ser más realista. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si eso impide, o sea, impide que ese recipiente se pueda usar como recipiente o no. Entonces dice que sí se puede usar. Depende, perdón. ¿Sí? Dice, עשה התרה של תיצה ולכלי, והמים שהוא כלי צפינה שלחו לתרה, אם ניטלת התרה עם הכלי, הרי המים שתוך הכשרים, שרים בכלי האדמה. ואם לאו, הרי הם כמי שהקיף התרה של טיט בסלע או על הארץ ובנה אותם מים, שהם פסולים בני שאינם בכלי. Sí, entonces en el caso que están conectados, o sea que lo formó y ahora es parte de una misma cosa, un mismo recipiente, entonces ahí está kasher. Pero en el caso que no, entonces ahí son dos cosas distintas. Si el agua pasa por algo que no es un recipiente y queda descalificado. Halajá Vav. Klei Jerez Shenikav Bekones Mashke. Un recipiente de barro que fue perforado de tal manera que se puede, que agua puede entrar al recipiente por la perforación. En Malima Cachimbo, entonces ya perdió su estatus de recipiente. Como vimos en las leyes de impureza impartida por un cadáver. Para la diferencia de lo que vimos en las leyes de Hola, sí. Pero a diferencia de lo que vimos en las leyes de impureza del cadáver, que ahí un recipiente que pierde agua ya no está considerado un recipiente. En este caso, si pierde agua, está considerado un recipiente. Solo si deja que entre agua, ahí es cuando pierde su estatus. Al-Hazain, Klishenikav Milemala, Ustamó Besmartutin Pasul. Un recipiente que fue perforado, Milemata, por abajo, y cerró el agujero con telas, entonces es inválido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua no está sobre el recipiente, sino cuando entra el agua es soportada por ese tapón. Pero el caso que está el agujero, la perforación está en el costado, y tapó con el tapón en el costado, entonces ahí está bien. ¿Por qué? Porque ahí el agua es sostenida por la base, y la base es del recipiente, aunque la pared tenía un agujero que lo tapó, pero la base sigue estando intacta, entonces es kasher. Halajá Het. הזולף מים מן המים בידו ברגלו בחרסית ונתן לתוך החבית פסולים מפני שלא נתמלאו בכלי. Alguien que saca aguas de un manantial con sus manos o con cualquier otro recipiente que dijimos que está descalificado, entonces las aguas quedaron descalificadas. נתן את החבית במים ודחק המים בידו ברגלו או בעלי ירקות כדי שיעברו לחבית הרי לפסולים. Inclusive si él metió el recipiente dentro del manantial y empujó con sus manos o con una hoja o con otra cosa que no es un recipiente para que las aguas entran.
entren. O sea, el recipiente mismo es un recipiente apto, pero para que entren las aguas hizo mover con algo que no es un recipiente. Entonces ahí es apto. Ahí, perdón, ahí también sigue siendo psulín. Y así también si sumergió el recipiente para que las aguas entren, ¿sí? Sumergió el recipiente para que las aguas entren al recipiente. No agarró las aguas con el recipiente, sino lo sumergió para que entren las aguas, también queda descalificado. Sí, Bima Sakem, Balei Kanima, Balei Goz, Harea Maim Ksherim. זה הכלל, דבר שהוא מקבל טומאה אם סייע בו המים כדי שמלא הכלי המים פסולים, ואם סייע בדבר שאינו מקבל טומאה כשרים. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque el agua tiene que venir o naturalmente o sea, el recipiente agarra el agua, o tiene que venir al recipiente por algo que no es apto para contractar impureza. Ahora, otro recipiente es apto para contractar impureza, entonces, cuando el agua lo puso el recipiente dentro del agua y con la presión que hizo el recipiente hizo que el agua entre, entonces ahí él está haciendo que el agua entre a través de algo que es apto para recibir impureza. En otras palabras, el recipiente mismo. Si él agarra el agua, entonces el agua no está entrando por un recipiente, está entrando al recipiente. Pero si yo pongo el vaso dentro del agua, entonces el agua que entra es por la presión que yo hice con el vaso, o por el hecho que el vaso ya no está más y deja que el agua entre, entonces ahí no es apto porque lo que ayudó que entre el agua es algo que es susceptible a recibir impureza. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta, Javier? La acción. Bueno, seguimos y vemos si es la acción misma del presionar el recipiente. Sí, pero o sea, no vino naturalmente, sino vino por la acción que él hizo a través del recipiente. Si yo voy y agarro agua así, entonces el agua vino natural al recipiente. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer así. Está el agua y yo pongo el recipiente acá. Meto el recipiente. Entonces se llena de agua de manera natural. Y después lo levanto, el agua está ahí. Pero si yo pongo el recipiente, vamos a hacer así. Si yo pongo el recipiente en el agua, entonces cuando empiezan y ahí no entra el agua. Después lo meto más abajo y el agua llega. Es como que el recipiente hizo que el agua entre ahí por no estar ahí el recipiente. O sea, antes estaba, después no estaba. Es una idea media, no sé, media abstracta, pero eso es lo que dice. Sí, esto es la opinión del Rambam, lo que explica el Rambam en su explicación sobre Mishnayot. El Rambam es comentarista sobre las Mishnayot y explica esto en ese lugar. Voy a fijar un minutito acá a ver qué dicen. Sí, no sé, parece ser esa la idea. Ok, seguimos. Alajate, tamefane hamayan, המפנה המעיין לתוך הגת או לתוך הגבה וחזר ממילא בכלי מאותו הגבה או הגת פסולין, שהרי צריך שתהיה לקיחת המים מן המעיין בכלי בתחילה. Si alguien hace que el río, las aguas del río entren a un, no sé cómo es, a un,
una tina, un tonel, no sé exactamente cómo se dice, ¿sí? Como una piscinita. Alguien hace que las aguas entren en una piscinita, alberca. Ok, gracias. Sí, o sea, estaba acá el río, vamos a hacer así. Estaba acá el río. Y él desvió un poco el río para que entre a una piscinita acá, ¿sí? Y él fue y agarró de esa piscinita un cuneta, bueno, no sé cómo se dice, pero la idea creo que es clara, ¿sí? Y agarró de esa cosita que hizo, ahí agarró con recipiente. Entonces también está pasul. ¿Por qué? Porque tiene que ser, o sea, él tiene que agarrarlo directamente de la fuente, no puede hacer algún otro tipo de sistema. Halajá Yud. Hayam Gadol, ¿sí? O sea, el océano, que mikve veeno que mayan. Está considerado como una mikve, o sea, como un conjunto grande de agua, veeno que mayan, y no es un, no está considerado. Sí, el océano no está considerado como un manantial, sino como como un cuerpo grande de agua. El fijaje malim y menos el kiddush, por lo tanto, no sirve sus aguas para santificar. Vamos a ver todos los detalles de distintos tipos de aguas en las leyes de mikve, que ya vamos a ver. ¿Sí? Y así también los ríos también no son aceptables, pero lagos, no lagos, pero, hola. Sí, pero lagos o sea, ríos no son aceptables. Sí, pero lagos y mar, agua del mar y agua de ríos, sí. Halajá. Sí, ¿por qué? Porque tienen mucha agua de lluvia y no es agua natural, o sea, no es agua de la tierra, por lo tanto quedan descalificados. Halajá y Talfamayim, Manigrarim, Yamim, las aguas que fluyen de otros mares, Manikraim Zohalim, Psulin, y eso es lo que se llama Zohalin, o sea, aguas corrientes, también es pasul, también queda descalificado. Vazolim, pero aquellos aguas que salen de un pero las aguas que salen de una corriente, de un arroyo, de un río, entonces esas aguas sí son kasher. De vuelta, cuando vamos a estudiar las leyes de mikve, vamos a ver en detalle todos los distintos tipos de agua y sus estatus halágicos. Halajá Yudbet, Maim Hamukin Va Mejazvin Psulin. Aguas que mienten y aguas podridas, o sea, aguas que se echaron a perder, también están descalificadas. Velo Amukin, Amlujim, Poshrin, que significa un agua que se echó estancada, que se echó a perder. Es agua caliente, o sea, de termas, o agua salada.
Vamejazvim, y las aguas que mientes, Hema Mayanoche Pamim Makidin, Pamim Jarevim Yevishim. Son las aguas que a veces fluyen y a veces se secan. Entonces, o sea, no es una agua verdadera, no tiene un flujo verdadero. Afilos allá Jarevim Pamajale Sheva Sharim Sonim, inclusive si una vez en 7 años es que se seca, no obstante, eso es suficiente para estar considerado que no es un río que fluye naturalmente. Pero si las aguas a veces son abundantes y a veces no, o si se secan solo cuando hay sequía, etcétera, entonces ahí está bien, o sea, no está considerada aguas mentirosas, porque eso es natural. Y un río que es nuevo, entonces no hay que esperar 7 años a ver si se va a secar, sino naturalmente un río es kasher. Alajá Yud Gimel, Mei Bitzim, Umea Yarden, Umea Yarmuz Psulin, Mipnei Shem Mina Tarovot. ¿Sí? Las aguas pantanos. Y, por ejemplo, las aguas del río de Jordán y el río de Yarmush, que son 2 ríos en la tierra de Israel. Entonces ellos también están descalificados. ¿Por qué? Porque no son solo de río, sino es una mezcla, pantanos, gracias, sino también es una mezcla de agua de lluvia. Por lo tanto queda descalificado. ואלו הם 100 תערובות, מים כשרים לקידוש שנתערבו מים פסולים, הם ממלאים את התערובות שניהם, אבל מים כשרים שנתערבו במים כשרים, כגון ממי שתי המעיינות שנתערבו ונפסלו ממלאים מים. ¿Sí? Y 2 aguas de 2 ríos que son kasher, aunque es una mezcla de 2 distintas aguas, pero siendo que los 2 son kasher, entonces está todo bien. Alajá Yudaled, Amaim Shiristanu Shinuin Mahmat Atzman Ksherin, aguas que naturalmente cambió su apariencia, o sea, no por alguna otra cosa externa, sino por las aguas mismas, las aguas son kasher. Alajá Tetvav Be'er Shenafal Letojo Harsit, ¿cómo se dice? Un manantial al cual tierra se cayó dentro de él, o Adamá Benasume Mena Kurin, si se ensuciaron las aguas, Memalé Mimeno Ben Sarech Lamtin, puede usarlas enseguida, no tiene que esperar hasta que le vuelva el color natural. En el caso que cayó mucha agua de lluvia, entonces hay que esperar hasta que se vuelva a su apariencia natural, agua de manantial. Las aguas de un canal que vienen de un lugar muy lejos, siendo que empiezan de un manantial, aunque no tenemos el manantial enfrente de nosotros, pero si originalmente viene directamente de un manantial, entonces es kasher. ¿Sí? Con la sí, es siempre y cuando él está seguro que no interfirió ninguna persona en el medio, o sea que es un flujo natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fue interrumpido por un ser humano, entonces él está agarrando no directamente el manantial, sino algo que pasó, que fue interrumpida, el flujo natural, y eso es algo no aceptable. Con esto concluimos el shiur de hoy. Se coja a todos. Una cuenta cuneta es tipo un rebaje de tierra por donde circula el agua. Ok.
La para Duma solamente se utilizó durante el templo, también se utilizó en el Mishkan. Eh,